listos y preparados para llevar la palabra de Dios. Vamos a ver cuántos han traído sus Biblias este día. Amén. Pues yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es mi Biblia y esta herramienta que Dios me ha dado. Ahora le voy a invitar a que nos pongamos en pie, hermanos. Nos ponemos en pie y busquemos en nuestra Biblia. Váyanse al libro de Josué. Josué, capítulo 14. Vamos a dar lectura al versículo del 1 al 15. Pues te doy gracias, Señor, Dios y buen Padre Todopoderoso, por este día y por esta bendición. Gracias por esta oportunidad, por los hermanos que has acercado este día aquí al templo, Padre. Bendícelos grandemente, ilumínalos con la sabiduría de tu palabra. Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué, capítulo 14, versículo 1, lo leemos, nos dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos los habían subido conmigo, y lo que habían subido conmigo hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó bien será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú viste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo. ¿Qué hizo Josué, hermano? Le bendijo. Y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Pues gracias a ti, Padre. Oramos también que así sea, que esta tierra descanse de los abusos, del maltrato y de todas las cosas que ha venido sobre ella, Señor, y solo tú puedes hacer y dar esa paz la cual se necesita. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Pues hermanos, ha llegado la parte
que muchos de nosotros hemos estado esperando es esa repartición hoy hacia esas 9 tribus y media tribu de Manasés, que eran los restantes, que no habían en sí recibido la herencia conforme la palabra de Dios se había manifestado hacia la vida de cada uno de estos hombres y de estas familias. Pues yo le he titulado al sermón, hermanos, designación de las tierras. Diga, designación de las tierras. ¿Qué significa? Yo quiero que usted pueda analizar algo. No es lo mismo que usted reparta algo como usted, a que usted reparta algo conforme a la voluntad de Dios. Y quiero que pensemos en capítulos y versículos anteriores, en el cual vimos de que Jehová Dios le había dicho que se iba a ser por medio de suerte. Iba a haber un sorteo por la cual cada una de las familias habrían de recibir su parcela, porción, o lo que Dios tenía para ellos. Ahora vemos la palabra de Dios, cómo se manifiesta en este momento y nos enseña cómo ahora Canaán iba a ser repartida por suerte. Y si le preguntara qué significa o qué entendemos por suerte, ¿alguien me puede decir? ¿Sí? Sorteo. ¿Qué más? Diga lo que me toca. Simple y sencillamente es eso. No hay otra manera de describirla, y si lo hay, la más profunda es lo que le toca. Y nosotros vamos a dar cuenta que muchas cosas que giran alrededor de nuestra vida es también por medio de suerte. Muchas de ellas son por medio de sorteos. Algunos conseguimos cosas que nos encantan, otros conseguimos cosas que nos hacen llorar, otros conseguimos cosas que no queremos. Pero bueno, así es la vida. Mademoiselle, Monsieur. Entonces, la palabra de Dios, cuando la leemos, nos dice: esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual le repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Cuántas personas intervinieron en este sorteo? 3 grupos. El sacerdote. ¿Y por qué el sacerdote? Ahí está mostrando la eminencia de Dios sobre las cosas. Las personas respetan muchas más la decisión de un sacerdote. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Porque piensan que está más cerca de Dios que los demás. En el contexto de la antigüedad posiblemente así era, porque Dios se manifestaba a ellos, lo usaba a ellos. Hoy todos estamos en igualdad de derechos. ¿Qué le parece? Ahorita estoy hablando como político. Entonces nos damos cuenta que en esta repartición, en este sorteo, tuvo la intervención primeramente del sacerdote Eleazar, quien era el que llevaba adelante todas las cosas religiosas, todas las cosas espirituales, dándole como un toque más de que Dios está avalando lo que se iba a hacer. Posteriormente, ¿quién participa? Josué, aquel hombre que había tomado Jehová Dios para que llevara el pueblo hacia adelante, aquel hombre que había motivado Jehová Dios. ¿Cuándo creen que Dios nos motiva? Tóquenle y díganle que está al lado: tú eres lo que eres gracias al poder de Cristo en ti. Somos lo que somos gracias a la voluntad de Dios en su Jesucristo. Yo no soy más de lo que Él quiere que yo sea. Soy lo que Él quiere que yo sea. Usted es lo que Él quiere que usted sea. Ahora hay cosas que podemos cambiar. Si usted sabe que usted está obrando de una manera que no le agrada a Dios, ¿cuál es el camino ahora? Cambiar hacia lo que le agrada a Dios. Vemos este hombre llamado Josué, que había sido llamado por Dios: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Porque lo que estaba por delante no era fácil. ¿Y sabe qué le digo yo, hermano?
Lo que está por delante de cada uno de nosotros tampoco no es fácil. Usted posiblemente creerá, no, si eso está, como dicen, está chiche. No, hermano. Hay cosas que se ven. Y a veces lo más fácil es lo que nos resulta más difíciles. ¿Cuándo resolvieron problemas matemáticos? Miren, uno resolvía el problema matemático que le tomaba 3, 4, 5 páginas. Y en una respuestita, un numerito se equivocó, todo lo demás salió mal. Perdón, le varió el resultado y se veía fácil. Y este hombre llamado Josué, hijo de Nun, el cual había sido llamado por Dios a que llevara al pueblo hacia adelante, a que emprendieran esas batallas. Hermanos, fueron batallas difíciles, fueron batallas sangrientas, fueron batallas en las cuales también vieron morir de los suyos, y estos por desobediencia. ¿Qué significa? Que también nosotros en nuestra batalla vamos a ver caer más de algunos. ¿Cuántos dicen amén? Pídale a Dios que no caiga usted. Y esta palabra de la Biblia cuando nos dice: y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. ¿Qué significa? Perdón. Que tomaron, posiblemente los cabezas podían ser los ancianos, los que tenían al control las tribus, los que tenían a su mando. Entonces vemos que ellos eran prácticamente aquellos hombres que habían tomado y que habían sido elegidos. ¿Para qué? Para llevar el pueblo adelante. Y nos damos cuenta de la palabra de Dios en su contexto. Cuando nos habla, nos enseña quiénes eran estas personas, quiénes eran los que habían participado, quiénes eran los que estaban al frente. Y le voy a decir, hermano, no es lo mismo que usted esté al frente a que usted esté atrás. Pues todos estos hombres fueron llamados. ¿Por qué? Porque iba a haber un acontecimiento grande, interesante, un acontecimiento poderoso. ¿Cuántos han ido a la lotería cuando van a girar? ¿Sabe que cuando usted va, ahí lo atienden bien? Hasta le dan de comer. ¿Sabían eso? Cuando usted vaya a ver el sorteo, si usted es de los participantes, lo hacen participar, le hacen no sé qué, le dan premio, le dan no sé qué. Estas personas que estaban allí, estaban esperando qué parte de la tierra me va a tocar. Hermanos, yo he pensado que Dios es sabio. Yo sé que usted también, pero quiero que usted pueda ver algo. Dios no te va a dar algo que no te va a servir. ¿Cuánto dicen amén? Él sabe que tú vas a tener una familia. Él sabe que tú vas a necesitar un lugar. Y el día de hoy estuve hablando con uno de mis compañeros de trabajo, y él vivía aquí por los lados de Apopa, y dice que qué difícil era. Los balazos, los de las malas, el ambiente. Pues una tía le bendijo una casa allá en, no sé si Ciudad del Ensayo o algo, no sé cómo que se llama, camino a Huachapán. ¿Ah? Ciudad Real, eso sí que es real, para que usted vea que mi Dios es real. Y lo bendijeron una casa allá, una tía. Mire, dice que él, cuando llegó, sintió que vivía como una de esas mansiones de la Escalón. Solo póngase a pensar usted, hermano, lo que le estoy hablando. Después de haber vivido en un lugar donde eran 2 cuartos, dice que uno era comedor, sala, cocina, baño. En el otro era donde dormían 5. ¿A qué hora tocaba la señora? No lo sé. Pero solo pónganse a pensar que habían 5. Y hoy donde fueron, hay un cuarto para cada uno de los 3 hijos y uno para él y su esposa. Solo imagínense
Qué precioso es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Si Él sabe nuestras necesidades. Y este hombre, él es cristiano también, y me dijo, yo siempre le pedí a Dios que me diera una casa, pero nunca se imaginó que le darían algo así. Y la tía se la dio. Le dije, Ignacio, lo tiene que pagar lo que falta. Se lo pongas a pensar usted que le diga a alguien así. ¿Qué es lo que le está diciendo este sorteo al pueblo de Israel? Todos van a tener un lugar amplio, un lugar donde habitar, un lugar donde pastar, un lugar donde estar. Y la palabra de Dios lo dice a través de estos tres grandes personajes que utilizaron para hacer ese sorteo o para echar esa suerte. Más dice la palabra de Dios, por suerte se les dio su heredad. ¿Por medio de qué se les dio? Por suerte. Hermano, a donde usted vive, esa fue la heredad que Dios le ha dado. Pero no ha dicho que es eterno. Le puede cambiar de ahí y ponerlo en otro lugar de igual manera. Y ese otro lugar puede ser mejor, puede ser peor. Todo depende cómo es su relación con Dios. Y la palabra de Dios dice, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Qué significa esto? Había un mandato de Jehová Dios de que se repartiera este terreno a esta gente, para que ellos pudieran ver la bondad de Dios manifestándose sobre sus vidas. Me gustaría que fueran números, busquen números 34:13, para que estemos ahí cerca. Números 34:13. Si lo tiene, me da un amén, hermanos. Estamos cerca de ahí. Amén. ¿Qué dice esa palabra? Nos dice, y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo, que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. ¿Qué significa? Es lo que Dios había mandado. ¿Alguien tiene algún familiar en los Estados Unidos? Estuve hablando con otro hermano y me cuenta de que de los Estados Unidos una tía le mandaba $450 para que repartiera a la abuela, la prima, la tía, y a él todavía le daban. ¿Qué estaban haciendo? Repartiendo lo que se había mandado. Y eso es exactamente lo que está haciendo Josué, Eleazar y todos los grandes hombres de las diferentes tribus. Estaban con esa ansia y esa espera. ¿Qué me va a tocar? ¿A dónde nos va a tocar ir? Y hermano, toda la tierra era buena. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces pensamos que Dios nos ha dado lo que le sobra. A Dios no le sobra nada, tiene abundancia, hermano. Lo que le ha dado a usted es exactamente lo que usted necesita. Más la palabra de Dios nos dice en el versículo 3, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. ¿Qué significa esto? Moisés ya había repartido a esas tribus. Y podemos verlo, váyase a Deuteronomio, un poquitito atrás, 3:2. Vamos a leer un poquito. Deuteronomio capítulo 3. Leemos el versículo 12 y está un poquito más adelantito. Amén. ¿Lo tiene? ¿Qué nos dice? Y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, y la mitad del monte de Galaad, con sus ciudades, la di a los rubenitas y a los gaditas, y el resto de Galaad, y todo Basán, del reino de Og, toda la tierra de Argod, que se llamaba la tierra de los gigantes, la di a la media tribu de Manasés. El versículo 14 nos dice, Jair, hijo de Manasés, tomó toda la tierra de Argod hasta el límite de Jesús y Maaca, y la llamó por su nombre Basán, Argod, Jair, hasta hoy. Vamos a ver qué dice el 15. Y Galaad se lo di a quién, a Maquir, y a los
Reubenitas y a los Gaditas les di de Galaad hasta el arroyo de Arnón, teniendo por límite el medio del valle hasta el arroyo de Jaboc, el cual es límite de los hijos de Amón, también el Arabá, con el Jordán como límite desde Cineret hasta el mar de Arabá, el mar salado, al pie de las laderas de Pisga al oriente. ¿Qué significa? Aquí hemos tenido la oportunidad de ver la distribución, cómo se fue dando las tierras. Cuando Moisés entregó las tierras, no las dio conforme a Jehová Dios le había comentado o mandado a Josué. Y la palabra de Dios nos dice, ahí mismo en el versículo 3, váyase a Josué capítulo 3, nos dice: mas a los levitas no les dio heredad entre ellos. A los levitas no le dieron tierra. ¿Se acuerdan por qué? ¿Ah? No le oigo. ¿Por qué? Ellos ministraban. Ellos eran el pueblo escogido por Dios. Y vamos a ver algo muy importante aquí en el versículo 4. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. ¿Qué significa ejidos? Ejidos eran ¿qué? El pueblo de Dios, los levitas. Ellos tenían, por decir, parcela de tierras donde tenían para pastar sus rebaños. Eso es ejido. El lugar o la porción que estaba apartada especialmente para ellos. Recordemos una de las funciones de los levitas. ¿Cuál era? ¿Alguien me dice? Sacrificios, el arca del pacto, el tabernáculo, todo eso era lo que ellos andaban de ciudades en ciudades. A la larga, oiga bien, a la larga, ellos que servían a Dios tenían mucho más que a todos y cada uno que se le había designado una porción de tierra. ¿Sabía usted eso? Según algunos escritos que hemos tenido la oportunidad de leer, ellos andaban entre unos 400 a 425 parcelas o porciones por todos lados donde ellos llegaban. Ya tenían ellos lugar, o sea, eran aceptados entre el pueblo. Habían cumplido conforme Jehová Dios le había mandado. La palabra de Dios, si leemos en el versículo 5 de Josué capítulo 14, nos dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Jehová Dios había dado órdenes cómo habrían de distribuir las tierras y cómo el pueblo iba a tener esa oportunidad de poder vivir de lo que era la tierra. Y más los levitas iban a tener aceptación en cada uno de los lugares que ellos visitaran. Hoy vamos a poder ver este hombre, o más bien uno de los 12, porque durante el tiempo de Moisés se habían tomado 12 varones espías que fueran a la tierra prometida y escautearan, miraran a ver cómo era ahí y qué era, y ellos tenían que regresar con información. No me quiero adelantar. ¿Por qué? Porque la palabra habla de los ceneos, que era una tierra, unos hombres bastante fuertes, y habla también de unas tribus que eran muy grandes entre estos hombres. Y esta tribu era de los que Caleb había visto y había regresado con Josué a informar. Hoy vamos a poder ver también cómo este hombre empieza a reclamar lo que se le había prometido. ¿Por qué? Porque él muestra, cuando él llegó a la tierra prometida, lo hizo en el nombre de Jehová, y aunque hubo momentos como para quererlos matar, de los 12 solo quedaron 2. Y estos 2 hombres, no olvidemos, habían sido ocultos dentro de una de las casas de aquella mujer que Jehová Dios había tocado su corazón, porque ella también traía algo. La palabra de Dios nos dice: y los hijos de Judá
vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Qué es lo que quería Caleb hacer? Primeramente, llamar la atención de Josué. Váyase a Números, busca un poquito atrás. Números 14:30. Números 14:30, perdón. Cuando lo tiene me da un amén, hermano. Leemos el versículo. ¿Qué nos dice ese versículo tan importante en nuestra predicación? Dice: vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. ¿Sabe qué había sucedido? La desobediencia no permitió que muchos hombres y mujeres no llegaran a esa tierra prometida. Y usted está viendo la palabra marcada, como había una promesa que estos sí llegarían, entrarían. ¿Por qué? Porque habían sido parte de esos hombres que habían ido a poder ver cómo era esa tierra. Volvamos allá a nuestro libro texto, cuando nos dice el versículo 7: yo era de edad de 40 años. Tome en cuenta esto, hermano. ¿Cuántos años dice Caleb que tenía? 40 años. Mas la palabra de Dios nos dice: cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le trae noticias como lo sentía en mi corazón. ¿Qué hizo él? Traía la noticia que necesitaban ellos saber, que ellos tenían que poder ver. Si usted tiene oportunidad, puede ir al libro de Números, el capítulo 13, y lo lee para poder reforzar lo que usted está oyendo. Entonces, este hombre, al ir a esa ciudad, se dio cuenta de los acontecimientos, se dio cuenta cómo era el relato, se dio cuenta de lo que estaba pasando, se dio cuenta de los grandes gigantes, los hombres poderosos, esos hombres que en alguna manera causaban temor al pueblo. Y él llevó todas esas noticias nuevamente a Israel. Y ahí podemos ver cómo él hoy formaba parte de esa herencia que tenía que recibir. Lo leímos allá en el libro de Números. Nos dimos cuenta que Jehová le estaba designando a él también una parte. ¿Y a quién? ¿Y enfrente de quién lo estaba haciendo? ¿Se acuerdan? Moisés y Josué. Moisés murió, pero Josué quedó. ¿Qué significa? Que Josué hoy tenía que cumplir, no tenía vuelta atrás. Y quiero marcar algo en su vida. Muchos de nosotros prometemos cosas. ¿Cuándo han prometido cosas? Mejor cállese a veces, hermano. Mejor no prometa nada, porque si se arrepiente solo usted lo sabe. ¿Sabe qué es lo que yo hago a veces? No prometo nada, pero sé que se lo quiero dar a la persona, pero no le digo. Y si llego a la casa y cambia el parecer, la persona nunca supe que le prometí nada. Pero yo sí sé. Pero no tengo que irme a disculparme, a dar una excusa. Yo quiero que analice lo que le estoy diciendo. No prometa, porque si después cambia de parecer, ¿quién queda mal? Por eso Jehová Dios nunca queda mal, porque lo que promete, lo da. Entonces, vemos cómo estas palabras que había recibido entre Moisés, Josué y Caleb tenían que llegar a tomar el cumplido, tenían que enfocarse para que ellos pudieran entender con toda claridad las promesas de Dios. Si quiere, váyase al número, busque el número 13, 31 y 32 para que podamos leer algo, hermanos. Amén. Nos dice la palabra de Dios: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo,
porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de traga, tierra que traga a sus moradores. O sea, que eran tan grandes la gente que ellos sentían que se los devoraban. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. O sea, daban miedo. ¿Alguien ha estado en medio de gente que usted siente que le da miedo? Miren, yo tengo lugares que voy y aunque no volví a ver, yo sé que la gente tiene su mirada. Ahí vienen las niñas, vienen las señoras, vienen los señores, todos se quieren parar a medir, saber. Todos están mirando, midiéndose, pero lo hacen atrás. Yo como tengo un ojo atrás también lo veo, me doy cuenta. Y cuando hablo de un ojo atrás, uno siente que algo se le ha acercado. Yo sé que están ahí midiéndose, pero gracias a Dios, porque si tiran una pedrada, le van a pegar a ellos, no a mí. Entonces, ahí lo tengo, pero ¿qué es lo que la gente se sorprende? La estatura. Ahora, yo he visto y he jugado contra gente mucho más grande que yo. Gente que aquí tendría que agacharse. La cámara no le vería la cara. Hoy póngase a ver gente tipo Goliat de 3 metros. ¿Cree que no lo sorprendería a muchos? Definitivamente que sí. Pero vemos cómo la palabra de Dios se ha manifestado para que usted pueda tener el entendimiento de lo que la palabra está enfocando. Volvamos ahí al libro de Josué. Dice la palabra en el versículo 8: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué hizo él? No hizo como los otros que habían subido. ¿A dónde está la recompensa, hermanos? En que Dios le estaba dando promesa de herencia también a él. Y nosotros vemos que ahí el Señor estaba bendiciendo a este hombre. Más la palabra de Dios nos dice: entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti. ¿Para quién era la tierra? Para él, ese lugar que él había logrado llegar a espionar. O sea, que la FBI, la CIA y el sillón y el banco no es nada nuevo, hermano. Siempre ha existido. Si estamos viendo, los primeros que andaban espionando y andaban indagando y andaban viendo, pero ¿qué estaban viendo? Lo que le había prometido Jehová Dios. Y les digo algo: ¿cuántos han ido a los almacenes? Porque muchos de nosotros somos buenos para vitrinear, ¿sí o no? Y a veces uno entra y que compra carro que viene. Ay, mire, ¿y cuánto cuesta eso? Tanto, 1.300. Ah, bueno, voy a mandar motorista que me traiga uno. Ni tiene para comprar el fresco ahí en el lugar. Y uno anda y la gente siguiendo la obra, y cuando se van dando cuenta que uno no tiene nada, ahí lo dejan a uno y se van por otro lado, van a buscar a alguien que se iba a gastar. ¿Ah? Pero vemos con toda claridad, hermano, cómo ya existían los que andaban, en inglés dicen snooping, que andaban vigilando, andaban bien, estaban haciendo tipo scouting, tomando nota de los acontecimientos de la gente que vivía ahí, de cómo era el movimiento en ese lugar. Más la palabra de Dios cuando nos dice: perdón, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová. El versículo 10: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Cuántos años más son? 45 más 40. Recuerde que él ahora era una persona ya de 85 años. Por eso la palabra dice que ahora bien, Jehová me ha hecho vivir estos 45 años. ¿Qué significa? Quiero que usted esté sacando cuentas, saque su calculadora. Si no tiene calculadora, vaya a traer acá registradora. ¿Por qué? Porque
estamos viendo que él está narrando desde el momento en que había ido a la tierra prometida. ¿Qué significa? Que no habían entrado todavía. Por tanto, ese era en el tiempo en que el pueblo de Dios había andado 40 años en el desierto. Ahora nos damos cuenta que esos 40 años, cuando fueron ellos a ver la tierra prometida, ya pasaron 45 años. Por eso la palabra de Dios, cuando nos dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Hermanos, quiero que usted pueda ver, en el lapso ese, cuando Jehová había hablado a Moisés, 40 años tenía Caleb, pasan entre todo este lapso 45, él llega a ser de 80 años. ¿Qué significa? Que entre estos otros 40 años, algunos conocedores manifiestan que el problema de la pelea, no olvidemos, si Caleb era de 85, posiblemente Josué andaba entre esa misma edad. Entonces, podemos ver que la batalla de poder tomar el resto de la tierra prometida, según algunos conocedores manifiestan que era alrededor de unos 5 años más que hubo de batalla. No quiero decir yo cosas, sino que usted pueda investigar también y se vaya dando cuenta. La palabra de Dios nos dice en el versículo 11, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, cuál era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Él no confiaba en sus fuerzas físicas, y era un anciano, pero confiaba en lo que Dios hacía y había hecho en él. Hermano, palabra clave, confía en lo que Dios hace en usted. Mire, a veces somos capaces de ejecutar cosas que sabemos en nuestro consciente. ¿Y cómo lo hice? Pues, porque usted sabe que no lo podía hacer, simple y sencillamente. Pero ¿qué es lo que ha hecho Dios? Lo ha hecho en usted. Y esto es lo que la palabra de Dios nos manifiesta y nos enseña. ¿Por qué? Porque nos está mostrando claramente. Este hombre se sentía como los 40 años que tenía. Se sentía con el poder, se sentía con el cargo, se sentía con la fuerza. ¿Cuántos años dije que tenía él? Ya por último. ¿Y usted cuánto tiene? Ponga su edad y mire, usted se siente más cansado que Caleb. Amén. Él era de 85. Ponga su edad, ponga 25, 35, lo que usted tenga, y usted se siente más cansado que él. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de que Dios va a hacer las cosas en nuestra vida. Y no es la edad, no es la edad, porque está hablando un hombre de 85 años, un hombre que está mostrando que no es el cuerpo, él se siente fuerte. Ahora, que pudiera hacer lo que dice es diferente, pero mientras usted confíe en lo que Dios puede hacer en usted, puede tener 105 años y va a hacer las cosas que Dios va a hacer en usted. Eso es. Miren, unas palabras muy sabias, hermanos. No deje que su edad sea su impedimento, sino más bien sea su fortaleza. ¿Por qué? Porque no es lo viejo. Yo he visto señores de muchos años, señoras de muchos años, corriendo. Y usted de 22, ay, que me ando cansada, ay, que ya no aguanto. 22 años, hermano. Miren, hay que dar risa a nuestra hermana. Ella sabe por qué se ríe, porque ha visto tantas cosas en la vida. Y menospreciamos todavía a los ancianos. Y ellos se miran mucho más fuertes, se miran con más decisión. Yo me acuerdo cuando teníamos la iglesia al aire libre, hermanos, había que subir a bajar unas cosas de unos toldos. ¿Dónde estaban los hermanos? Nadie. Una hermana, pastor, yo me subo. Hermana, pero si anda en
preocupe, pastor, yo no sé cómo la metí aquí y para arriba iba la señora. No le estoy mintiendo, ¿se acuerda la mamá de Mireia? De ella. Imagínense. Y usted viera una señora ya. Yo le llamaba la superabuela. Si todo lo que le faltaba sobre la volar. Y hacía lo que los hombres no querían. Yo me iba así, no, pastor, usted no esté subiéndome. Déjenos a nosotros, voy para arriba. La señora encaramada como más de 4 metros arriba bajando las cosas. Y yo viendo a qué hora se va a caer también. No, pero yo quería para apartarme, no para que me coja nada. No me llega. Eso sí, le relajo que gusta a usted. Pero vemos, hermanos, que la palabra de Dios cuando nos dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió cuál era mi fuerza. Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí. Y esos anaseos eran los gigantes, los que los otros 10 habían ido a hablar en mal porque tenían miedo. Y la palabra dice, y que hay ciudades grandes y fortificadas, quizá Jehová está conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. ¿Quién está diciendo estas palabras? Un hombre de 85 años. Un hombre que todavía querías echar para adelante. Jehová todavía está conmigo. Él no dijo, Jehová me ha olvidado. Ahí usted ve la fortaleza espiritual que se manifiesta en las edades. Hermanos, con las edades uno sabe que ya no es capaz de hacer ciertos movimientos, pero la mente sabe que el cuerpo la puede hacer. Hoy que usted la haga y le dé un calambre es diferente, pero el espíritu no envejece como envejece el cuerpo. Por eso la palabra de Dios nos dice, entre tanto que este cuerpo se va haciendo cada vez más viejo, el cuerpo interior se va renovando en Cristo Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de confiar. Y aquí vemos las palabras de este hombre llamado Caleb, cuando dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo, quizás Jehová estará conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Si Él está contigo, hermano. Y dice, oiga, y los echaré como Jehová había dicho. ¿Se imaginan un viejito dándose duro con unos gigantes? Póngase. Hoy en día, ¿quién nos asusta? Unos chiquitines. Hoy se corre la gente por los chiquitines. Pero vemos cómo este hombre llamado Caleb enfoca lo espiritual. Yo quiero, hermano, no olvidemos de enfocar lo espiritual delante de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque usted está enfocando el poder de Cristo en usted. Está enfocando y enseñándole al mundo, mas ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Y aunque tenga que cruzar jalado en la calle, va a llegar al otro lado, porque la fortaleza no la da el cuerpo, la fortaleza la da el que ha creado el cuerpo, y ese es nuestro Señor Dios Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. Confiemos. Miremos cómo podemos sacar tanta riqueza de la palabra de Dios y poder disfrutarla. ¿Qué dice el versículo 13? Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Le dio lo que se le había prometido. ¿Qué le había dicho allá? A donde tus pies habían hollado, a donde habían pisado esos pies, eso te pertenece. ¿Qué significa?
Dios cumple. Él cumple, hermano. Más la palabra de Dios nos dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone Cenezeo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo había seguido, hermano? Diga, al pie de la letra. Hermanos, cúmplale a Dios lo que usted dice que promete. Acuérdense que le dije de las promesas. Mejor haga la interna. Mejor no le diga a la persona, tráigala y sorprenda, mira, te regalo esto. Porque usted le dice y ya no se lo da. Hay mal sentimiento, queda mal usted, se apega a las cosas, se cuesta despegarse de las cosas. La gente le empieza a conocer que es un gran mentiroso. No, mejor lleve las cosas. Mire, pastor, aquí le traigo este carro del año 2022. No, ay, pastor, le voy a regalar un vehículo. Y viene apareciendo el hermano con uno del súper así chiquitito y como me pregunta. O sea, yo le estoy hablando cosas. ¿Para qué? Para que, hermanos, nos demos cuenta que la designación de las tierras estaban siendo repartidas conforme a la voluntad de Dios, conforme a la promesa de Dios. Y si usted sabe que es porque nosotros nos conocemos, que no cumplimos lo que queremos dar, mejor guárdese. Y esto no es solo para con los hombres, esto es más para con Dios, hermanos. Dios no puede ser burlado. Ay, Padre mío celestial, ay, Señor Jesucristo, te prometo que voy a hacer esto y lo otro, pero si me das esto y te lo digo, ¿y a dónde está tu promesa? Por eso la palabra habla conforme a los juramentos. Hay que tener cuidado con lo que uno jura. No jure por los cielos, porque es el estrato de Dios. Y así va cada una de las cosas. El versículo 15 nos dice: mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue el hombre grande entre los anaseos. ¿Qué significa? Este nombre lo recibió por los grandes hombres que vivían en él. Y cuando estoy hablando de grandes, no es en dinero, eran hombres de estaturas bien grandes. Yo no sé cuánto han estado ante personas. Yo como jugador he estado con personas, el más alto que he visto es de 2.23. Es como que se parara el hermano Pepe a mi lado. Yo me le quedo viendo y yo, oye, usted, mire mi tamaño, y hoy otro que es. Y por eso viene esa palabra, que más el nombre de esa ciudad, que era Hebrón, fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. ¿Qué significa? Hasta donde podemos ver, hubo un poco de calma. Hermanos, la palabra de Dios, en su contexto, designación de tierras, repartición, ¿qué tanto hubiéramos podido sacar si Dios no nos da ideas? ¿Qué tanto pudiéramos entender si no nos explica Él conforme a cada acontecimiento que se ha ido dando? ¿Qué es lo que yo quiero que usted pueda entender esto? Hay cosas que el hombre en sí no la va a entender, pero el hombre espiritual es al que Dios le da el entendimiento. Vemos el entendimiento de Caleb, a pesar de su edad, su fortaleza. ¿Pero por qué? Porque fue un hombre que siempre tuvo su pensamiento, sus acciones en el Todopoderoso Jehová Dios. Ahora, yo quiero que usted empiece a cambiar, empiece a ver las cosas no como usted, empiece a ver como Dios quiere que usted la vea. ¿Por qué? Porque así como pudimos ver debajo de las letras de estos sermones, vamos a poder ver debajo de los acontecimientos de las cosas que nos trae la vida. ¿Qué significa?
Algunas cosas son suerte, te tocó. Pero no se quede así. Dígale, ya sea bueno o ha sido malo, dígale: Señor, te doy gracias porque me has dado vida otra vez para poder seguir viendo los acontecimientos que tú tienes preparados para mí. Hermanos, el que tiene oído para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la altura y paz por aquellos que se gozan de la Escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por tu palabra y por el enfoque bíblico que nos has dado a través del libro de Josué. En Cristo Jesús te oramos. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.